Hola, ¿qué tal? Ya estamos por finalizar este primer apartado del curso, ¿verdad? Que se centra principalmente en fisiología respiratoria. En la clase de hoy vamos a desarrollar principalmente los temas que tengan que ver con transporte de gases y equilibrio ácido-básico. Sabemos que la principal función del sistema respiratorio es la de intercambio gaseoso, ¿verdad? Que ocurre a nivel de la barrera hematoalveolar, en donde una vez que ingresa el oxígeno, llega a los alveolos, es intercambiado con el CO2 que llega desde la cámara derecha del corazón a través de la arteria pulmonar y sus ramificaciones. Entonces, una vez que se produce el intercambio y la eliminación de CO2 y el ingreso de oxígeno, posteriormente va a llegar después a la circulación sistémica en la cámara izquierda del corazón a través de las venas pulmonares y de esa forma después a todos los órganos y sistemas del cuerpo. En cuanto al transporte de oxígeno desde los pulmones hasta las células se pueden realizar a través de dos mecanismos. El oxígeno puede estar disuelto en plasma, como así también puede estar combinado con la hemoglobina. El porcentaje que va a estar disuelto en plasma va a ser el que va a tener mayor relevancia, ya que va a generar la presión parcial de oxígeno, tanto a nivel alveolo capilar como a nivel tisular. Y debido a que el contenido en plasma tiene mayor relevancia, por eso se puede, mediante estudios clínicos como la gasometría, se puede realizar la valoración del contenido de oxígeno en nuestra sangre. Y otro mecanismo de transporte es ya combinado con la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina va a constar de cuatro grupos en su interior, ¿verdad? Que van a estar rodeados de todas las globinas, ¿verdad? Que son estas glicoproteínas que van a formar subunidades 2 alfas y 2 betas. En el interior, entonces, tenemos al grupo M, que en su interior otra vez va a tener una molécula de hierro, que es la que va a tener afinidad con el oxígeno para poder asegurar una oxigenación adecuada a nivel tisular. Es necesario que la hemoglobina esté saturada por lo menos en un 90%. Y esta saturación va a depender del porcentaje que se encuentra disuelto en el plasma. Bien, em, podemos entender mejor esta asociación a través de la curva de disociación de la hemoglobina. Aunque la relación entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina es directamente proporcional, ¿verdad? Porque dijimos que em, la saturación va a depender de la presión parcial en plasma. No es lineal el porcentaje de crecimiento, porque acá tenemos en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos por un lado la saturación de oxígeno y por el otro lado la presión parcial de oxígeno. La curva de disociación de hemoglobina va a tener dos segmentos principalmente, ¿verdad? Un segmento en donde va a haber una pendiente bastante rápida, ¿verdad? Que a pequeñas presiones, a pequeños cambios de presión parcial de oxígeno, va a haber grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. En cambio, después ya tenemos una zona ya casi aplanada de meseta, en donde con los cambios que van ocurriendo a nivel de la presión parcial de oxígeno ya no van a generar grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Bien, hay un punto específico que se denomina P50, que corresponde aproximadamente a un valor de 27 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. A este valor de presión parcial de oxígeno
la hemoglobina logra saturarse en un 50%. Este valor también nos sirve después de referencia para poder entender qué sucede cuando la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda o así también cuando se desplaza hacia la derecha. Y otro punto en el que podemos ver que más o menos aproximadamente a un valor de presión parcial de 62 milímetros de mercurio, eh, se logra un 90% de presión parcial, perdón, de saturación de la hemoglobina. Es decir, entonces, que en el plasma, por lo menos como condición mínima, se debe generar una presión parcial de 62 milímetros de mercurio para que la hemoglobina pueda lograr una saturación del 90%. Bien, como el valor de saturación que asegura una adecuada oxigenación ística, ¿verdad?, a nivel celular es igual o mayor al 90%, se necesita una presión parcial de oxígeno mínima de 62 milímetros de mercurio para alcanzar este valor en condiciones normales. Hay situaciones excepcionales, ¿verdad?, en donde, por ejemplo, en un paciente con enfermedad pulmonar crónica, eh, puede haber una situación de hipoxemia, pero no hay hipoxia. ¿Por qué sucede esta situación, verdad? En un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad?, la presión parcial de oxígeno va a estar disminuida, pero ellos, como mecanismo compensatorio, ocurre una situación de poliglobulia, en donde se produce una mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, al tener una mayor cantidad de glóbulos rojos, independientemente a que la presión parcial sea menos, hay una mayor difusión de, hay un mayor transporte de oxígeno, pero como en oxihemoglobina, lo cual logra asegurar una oxigenación ística adecuada, por lo tanto no hay hipoxia. Caso contrario ocurre en la anemia, en donde sí hay hipoxia, sin que necesariamente curse con un grado de hipoxemia. Entonces, en el paciente anémico, el problema principal, ¿verdad?, es la producción de glóbulos rojos que trabajen de forma adecuada. Entonces va a tener un porcentaje de glóbulos rojos que sí tienen la capacidad de poder transportar el oxígeno, y va a tener otros glóbulos rojos, ¿verdad?, que no van a ser funcionales, ¿verdad? Entonces va a haber una menor cantidad de hemoglobina circulante que pueda saturarse de oxígeno. Por lo tanto, em, al no haber una gran cantidad de hemoglobina, no se logra asegurar eh, una adecuada oxigenación hística eh, en los tejidos. Bien, y en cuanto a las alteraciones de la curva de disociación de hemoglobina, vamos a tener dos situaciones en la que se pueda desviar a la derecha, como así también, perdón, a la izquierda, y desviaciones a la derecha. Hay otras situaciones que van a intervenir en estas desviaciones, tales como cambios a nivel del pH, cambios a nivel de la temperatura corporal, cambios en la concentración, ¿verdad?, en la presión parcial de dióxido de carbono, como así también en la concentración de difosfoglicerato, que es un producto de un metabolito de la respiración celular que ocurre a nivel mitocondrial. Bien,
va a haber una desviación, ¿verdad? Dijimos que vamos a tener en cuenta P50 como parámetro para evaluar esas desviaciones. Entonces vamos a tener una desviación hacia la izquierda, es decir, a cambios mínimos de presión parcial de oxígeno, ya se va a lograr una saturación del 50% de la hemoglobina. La curva entonces va a estar desplazada hacia la izquierda. Estas situaciones se pueden ver en cuando el pH está aumentado, es decir, en una situación de alcalosis, cuando hay disminución de la temperatura, hipotermia, ¿verdad? Y al haber una situación de alcalosis, ¿verdad? También tenemos como mecanismo compensatorio una disminución de la PCO2. Por otra parte, ¿verdad? Vamos a tener una desviación de la curva hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, que se va a necesitar mayores cambios de presión parcial de oxígeno para lograr una saturación del 50% de la hemoglobina. Eso se va a ver en situaciones en las que hay mayor presión parcial de CO2. Por lo tanto, va a haber un pH ácido, se puede ver también en situaciones de temperaturas elevadas. ¿Cuál es la relevancia, ¿verdad?, de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, al necesitar mayores cambios, ¿verdad?, mayor porcentaje de presión parcial de oxígeno para lograr un 50% de saturación en la hemoglobina, eso quiere decir de que va a haber la afinidad de del, del oxígeno con la hemoglobina se va a ver disminuida y va a tener mayor afinidad, en este caso con el CO2, formando de esa forma la desoxihemoglobina. Por otra parte, cuando la curva está desviada hacia la izquierda, es decir, que a menores cambios de presión parcial de oxígeno se logra un mayor porcentaje de saturación de hemoglobina. Por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno se encuentra aumentada. Por lo tanto, va a ser difícil que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno a los tejidos. Bien, hablamos un poquito de alteraciones, ¿verdad?, de la oxigenación tisular. La hipoxia se define ampliamente como el déficit en la oxigenación tisular, el cual puede ser de origen multietiológico. Se presenta por desequilibrio entre la la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, que puede ser por un aporte inapropiado, ¿verdad? O por mala utilización a nivel celular, lo que es causa potencial de disfunción celular, falla orgánica e incluso muerte, ¿verdad? Acá, por ejemplo, algunos ejemplos de los tejidos, ¿verdad? De cuánto tiempo aproximadamente pueden funcionar en un metabolismo anaeróbico, ¿verdad? Pasado ese tiempo ya puede causar daño incluso irreversible. Por ejemplo, en el sistema nervioso, menos de 3 minutos, a nivel de riñón y hígado, entre 15 y 20 minutos, en tejidos músculos esqueléticos, entre 60 y 90 minutos, el músculo liso vascular puede tolerar un periodo de 24 a 72 horas y el cabello y las uñas un periodo más prolongado de 3 a 4 días. Los tipos principales de hipoxia vamos a tener la hipoxia hipoxémica, que va a estar generada por una disminución
de la presión parcial de oxígeno, como consecuencia básicamente de un anormal funcionamiento de la unión alveolo-capilar, es decir, hay una alteración del ingreso de oxígeno, por lo tanto, en este caso se denomina hipoxémica porque al haber poco intercambio gaseoso va a haber poco oxígeno disuelto en plasma y por lo tanto la presión parcial de oxígeno va a ser menor. En la hipoxia anémica, la disminución de los niveles va a ser generada por la disminución de los niveles de hemoglobina, lo que conduce a una situación de hipoxia por disminución del contenido arterial de oxígeno y por tanto el transporte de oxígeno. ¿Y por qué hay una disminución del contenido arterial de oxígeno? Porque el contenido arterial de oxígeno depende de el oxígeno presente en plasma, como así también el oxígeno presente en unido asociado a la hemoglobina. Y después tenemos la hipoxia mitotóxica que va a ser generada en la imposibilidad de la célula para utilizar en el oxígeno. Esto se ve en casos de intoxicación por cianuro, en donde el cianuro afecta a una hemoproteína que se encarga de utilizar el oxígeno en los casos de respiración en los procesos de respiración celular. Por otra parte, tenemos a la hipoxia cardiovascular o isquémica, que va a ser generada por la disminución del gasto cardíaco, lo que obviamente compromete el transporte de oxígeno. Entonces, el síndrome de bajo gasto, infarto de miocardio, choque, éstasis venosa, utilización de excesivos parámetros de ventilación con presión positiva, todo esto puede generar una disminución, ¿verdad?, del gasto cardíaco, que recordemos que es volumen sistólico por frecuencia. Entonces, al haber una disminución del aporte, ¿verdad?, de sangre, puede llegar a sobrevenir una situación de hipoxia a nivel tisular. Y las hipoxias por trastornos en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿verdad? Generada por hemoglobinopatías y desviación intercia de la disociación hacia la derecha, ¿verdad? Entonces hay dijimos que cuando hay una desviación hacia la derecha, se necesitan mayores valores de presión parcial para que se logre una mayor saturación, ¿verdad? Del 50%. Como hay alta presencia de CO2, la hemoglobina tiene mayor afinidad al CO2 que al oxígeno, por lo tanto, em, em, se ve dificultada la afinidad y el transporte del oxígeno por parte de la hemoglobina. Bien, y en cuanto al transporte de CO2, el CO2 puede estar disuelto en plasma y al igual como ocurre también en el oxígeno, el que está disuelto en plasma va a ser el que va a determinar la presión parcial, por lo tanto va a determinar los gradientes de presión necesarios para la difusión, tanto alveolo-capilar como tisular. Así también el CO2 se va a transformar en forma de bicarbonato, que va a ser la principal forma de transporte. Después de ocurrir el proceso de respiración celular, verán los metabolitos que se van a producir em, a nivel eh, em, en los tejidos, ahora va a ser CO2 más agua, que a través o por acción de la anhidrasa carbónica se va a formar el anhídrido carbónico, que posteriormente después se va a disociar otra vez en, en ion hidrógeno y en bicarbonato. Y también va a estar conformando compuestos carbaminos, ¿verdad? Este compuesto carbamino se va a relacionar principalmente a la unión del CO2 con la hemoglobina. Bien, en cuanto a la importancia, ¿verdad?, del CO2,
eh, para el mantenimiento del equilibrio del componente ácido básico. Las magnitudes de los valores de bicarbonato y de la presión arterial de CO2 se pueden obtener a través, ¿verdad?, del análisis gasométrico, así como habíamos visto también en el caso de eh, los valores eh, la, de la presión arterial, ¿verdad?, de oxígeno. Para comprender más o menos el análisis de forma esquemática, ¿verdad?, de los cambios que ocurren a nivel del pH, podemos tener en cuenta esta ecuación, ¿verdad? Tener en cuenta los valores normales, ¿verdad?, que consideramos en líneas generales, el pH va a tener un valor de 7,35 a 7,45, el bicarbonato de 22 a 26 miliosmoles por litro y la PCO2 de 35 a 45. Y por otra parte, lo que no incluía acá, ¿verdad?, es la presión parcial de oxígeno que va, ¿verdad?, generalmente entre 80 a 100, incluso puede tenerse un valor entre 62 a 100. Bien, entonces, la disminución del pH se va a denominar acidemia y su elevación se va a denominar alcalemia. Entonces, acá, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos el pH. Cuando el pH, situaciones que pueden hacer que el pH aumente, ¿verdad?, que se vuelva más alcalino, va a ser en la que el componente metabólico aumente. O como así también el componente respiratorio disminuye. En esas dos situaciones el pH va a aumentar. En el caso en el que pH se vuelva más ácido, ¿verdad?, una disminución se va a corresponder con un aumento del componente respiratorio, ¿verdad?, aumento de la presión parcial de CO2 y una disminución del componente metabólico. Entonces, en la acidemia, si la causa es una disminución del bicarbonato, el trastorno va a ser metabólico. Y si la causa es un incremento en la PCO2, el trastorno va a ser respiratorio. Por otra parte, en la alcalemia, si la causa es una elevación del dióxido de carbono, el trastorno va a ser una alcalosis metabólica. Y si una causa de la disminución, ahora, si la causa es una disminución de la PCO2, el trastorno va a ser una alcalosis respiratoria. Y una mnemotecnia es esta, ¿verdad? Miro. Mi de con respecto, ¿verdad?, a los cambios del pH, el componente metabólico se va a comportar igual al pH y en el componente respiratorio va a ser opuesto. El componente respiratorio va a ser opuesto a la dirección del pH. Entonces vemos, ¿verdad? Miro, metabólico igual, pH disminuido, componente metabólico disminuido, como mecanismo compensatorio, componente respiratorio disminuido. Esto está presente en una acidosis. En una alcalosis, pH aumentado, componente metabólico aumentado, como mecanismo compensatorio, mecanismo respiratorio aumentado, situación de alcalosis. En cambio, la respuesta respiratoria va a ser opuesta. A ver, pH disminuido, componente respiratorio aumentado, componente metabólico compensando aumentado. Y en una alcalosis, eh, pH aumentado, componente respiratorio opuesto y metabólico también opuesto. Bien, aparte eh, de estos dos componentes, para que van a ser los principales, hay otros ácidos y bases que van a intervenir también en el mantenimiento del equilibrio.
Por una parte vamos a tener, ¿verdad?, la regulación de los ácidos orgánicos y por otra parte la regulación de las bases orgánicas. Bien, didácticamente los ácidos orgánicos se pueden agrupar desde sus características físico-químicas en ácidos volátiles y ácidos no volátiles o fijos. En cuanto a ácidos volátiles, el ácido volátil orgánico más importante va a ser el anhidrido carbónico, que este se genera en el ambiente tisular del CO2 excretado como metabolismo celular. Entonces dijimos en el metabolismo celular, la producción va a ser CO2 más agua. A nivel de la anhidrasa carbónica se juntan y van a formar este compuesto, ¿verdad? Bien, en cuanto a los ácidos fijos, ya van a ser para venir ácidos provenientes de la dieta, el ácido láctico y los cetoácidos. En cuanto a los ácidos de la dieta, van a prevenir principalmente de la absorción y metabolismo de las proteínas. Y la excreción, ¿verdad? Va a ser, o sea, el mecanismo de regulación va a ser metabólico, ¿verdad? A través del sistema renal. Si la función del riñón va a estar alterada, puede generarse una acumulación sanguínea de ácido que va a inducir a una acidosis metabólica. Ácido láctico se produce por la carencia tisular de oxígeno y por la sepsis. Entonces, situaciones en las que se generan por mecanismos anaeróbicos de producción de energía en lo que se entiende como metabolitos, ahora como productos de desecho, el ion lactato y los hidrogeniones. Su metabolización va a ser hepática y la excreción también va a ser renal. Entonces, en presencia de oxígeno, los metabolitos van a ser hidrogeniones y CO2. Y en ausencia de oxígeno, se van a producir, aparte de los hidrogeniones, el ion lactato. Y el mecanismo de regulación va a ser metabolización a nivel en el hígado y la excreción renal. Y los cetoácidos, ¿verdad? En el metabolismo celular, aparte, ¿verdad?, del oxígeno también se requiere de glucosa en presencia, ¿verdad?, de la puerta de entrada a las células, que sería la insulina. La reacción química entre estos dos va a producir CO2 y agua, ¿verdad?, que es lo que ya le había mencionado inicialmente. Y el déficit o la ausencia de la insulina, que ocurre en la diabetes, o el déficit o ausencia de glucosa, ya sea por inanición, van a generar la producción de cetoácidos. Y esto se puede normalizar a través, ¿verdad?, de niveles de glucosa o insulina a nivel del restablecimiento a través de estos componentes. Bien, entonces, en cuanto a la regulación de ácidos, podemos presentar acidosis por una alteración ventilatoria, ¿verdad? Se va a producir por una excesiva, no, que va a tener, perdón, que va a tener que ver con la eliminación de ácidos volátiles. Entonces, al haber una falla en la bomba ventilatoria, no se pueden eliminar los ácidos volátiles, entonces se retienen y eso genera acidemia. Y en cuanto a, se puede producir acidosis por alteraciones metabólicas por un incremento, ¿verdad?, una retención de los ácidos fijos, ¿verdad?, que se puede ver por una alteración renal, ¿verdad?, como vimos que es el principal mecanismo de excreción, como una disfunción hepática, ¿verdad?, que va a tener que ver, que se encarga principalmente de los metabolismos eh, de estos ácidos, como así también puede ocurrir en situaciones de hipoxia, sepsis, diabetes e inanición. Y la regulación de las bases se produce principalmente en el ámbito renal mediante tres mecanismos: reabsorción renal del bicarbonato filtrado,
excreción de ácidos titulables, como en el caso sería la eliminación del fosfato ácido de sodio, y como así también la formación de amoníaco y la eliminación de sales de eh, amonio. En la primera parte, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que en la clase anterior vimos que los pacientes con patología pulmonar crónica, ¿verdad? Em, Logran, en cuanto a los sistemas de control, ¿verdad? Respiratorio, vimos que em, el sistema de regulación pasa a ser a través de em, quimiorreceptores periféricos y no centrales. ¿Por qué? Porque se logra un equilibrio en- del pH del líquido cefalorraquídeo por compensación renal. Entonces, gracias a ese mecanismo de compensación eh, renal, el cuerpo se puede, o sea, los sistemas de control respiratorio no se ven alterados. Bien, entonces la regulación fisiológica de los ácidos y las bases orgánicas permite mantener un valor normal de pH. Es indispensable la estabilidad de este valor, puesto que permite adecuado funcionamiento de sistemas enzimáticos, sistemas bioquímicos, síntesis de proteínas, funcionamiento de la electrofisiología miocárdica, del sistema nervioso central, del equilibrio hidroelectrolítico y de la respuesta celular a químicos endógenos como las hormonas y exógenos como los fármacos. Estos factores son poderosos argumentos para sustentar la necesidad de mantener el pH dentro de rangos de normalidad, los cuales se consiguen mediante mecanismos de compensación que el organismo genera en presencia de un trastorno agudo. En general, puede afirmarse que las modificaciones del pH originadas por el componente respiratorio van a ser compensadas por el fenómeno contrario originado en el ámbito metabólico, o que el trastorno originado en el componente metabólico es compensado por el fenómeno contrario a nivel respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, ¿verdad?, el trastorno primario y el mecanismo de compensación. En una acidosis respiratoria, acidosis pH bajo. Si es respiratoria, quiere decir que la PCO2 está aumentada. Entonces, como mecanismo compensatorio, eh, lo que hace, ¿verdad? El sistema metabólico es tratar de eliminar, eliminar la mayor cantidad de componentes metabólicos para no favorecer a la acidez. Se trata de hacer el mecanismo contrario. En una acidosis, por ejemplo, metabólica, ¿verdad? pH bajo, tenemos en una situación de acidosis dijimos que hay una retención de metabolitos, ¿verdad? Hay una retención, un aumento de los metabolitos, y como mecanismo compensatorio para ayudar a que el pH suba, lo que trata de hacer la bomba ventilatoria es tratar de, en lugar de aumentar, va a tratar de disminuir la PCO2, ¿verdad? Generando en este caso una situación de alcalosis respiratoria. Otra vez, ¿verdad? En una alcalosis respiratoria, en donde hay una disminución de la PCO2, ¿verdad? Por alta eliminación de ácidos volátiles, el pH va a estar alto. ¿Y qué es lo que trata de hacer el componente metabólico? Tratar de eh, contener los ácidos volátiles, perdón, los ácidos no volátiles
para tratar de mantener o disminuir el pH. Y en el caso de una alcalosis metabólica, ¿verdad? En donde hay una alta eliminación de los ácidos no volátiles, lo que trata de hacer el componente respiratorio es tratar de aumentar, o sea, retener los ácidos volátiles, ¿verdad? Aumentando la PCO2 y generando así una retención de CO2 y así una acidosis respiratoria. Bien, entonces, cerrando un poquito, ¿verdad? Acidosis respiratoria se puede subdividir otra vez en un estadio no compensado, parcialmente compensado o compensado, ¿verdad? En otros términos puede ser agudo, subaguda o parcialmente compensada y en crónica o compensada. En una acidosis respiratoria, entonces, acidosis, pH bajo, PCO2 aumentada y el bicarbonato permanece normal, ¿verdad? Todavía en una situación aguda no hay todavía un mecanismo compensatorio. Pero a medida que se va instaurando el proceso como mecanismo compensatorio, el bicarbonato va a tratar de, el bicarbonato también va a aumentar. Y en una situación crónica, ambos niveles van a estar aumentados, pero acá lo que se va a lograr es un pH dentro de los eh, valores normales. Las causas. Las causas, aparte de las situaciones metabólicas que ya habíamos visto, se pueden presentar otras situaciones, ¿verdad? Disfunción de los centros respiratorios vulvares por trauma craneoencefálico, edema cerebral, ACV, anestésico, sedante, en general cualquier evento que ocasione compresión o inhibición de la actividad de los centros de comando respiratorio. Entonces, a ver, una alteración recordemos que los comandos respiratorios van a tener como efectores finales la musculatura respiratoria. Entonces, al haber una falla de la bomba, va a haber una retención de ácidos volátiles, va a haber una retención de CO2 y por lo tanto va a haber una situación de acidosis respiratoria. Puede ser también por medio de una disfunción de la conducción eléctrica hacia los músculos respiratorios, que se pueden ver en neuropatías periféricas como Guillain-Barré, sección de los nervios frénicos, trauma cervical con compromiso del tracto de salida de las raíces C3, C4, C5, esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Estas situaciones, ¿verdad? De los síntomas de las neuropatías periféricas vimos mucho ahora en las situaciones el- las infecciones virales que acontecen, ¿verdad? Que acontecieron y acontecen actualmente en nuestro país, ¿verdad? En cuanto a la disfunción de la placa neuromuscular que se puede ver en la miastenia gravis, entonces hay también una alteración de la bomba ventilatoria. Y disfunción de la actividad muscular, miopatía, distrofias musculares, debilidad marcada del diafragma por inactividad o carencia de sustrato energético. Puede ser también por disfunción del comportamiento mecánico de la caja torácica, un tórax inestable, una cifoscoliosis severa, una inestabilidad eh, post-torascotomía o sternotomía, mal de POT. Entonces, al haber también como la funcionalidad de los efectores, ¿verdad? Van a depender también de la integridad de todas las estructuras rígidas. Al no haber una buena expulsión, también puede haber una falla em, de bomba, generando también así una retención de ácidos volátiles. Disfunción pleural, que puede ser, ¿verdad? Por neumotórax, derrame pleural, hemotórax, piotórax, kilotórax, ¿verdad? Que al haber una barrera, ¿verdad? Que se interpone entre el alveolo y el capilar, entonces no va a poder facilitarse la eliminación de CO2. Disfunción de la vía aérea en los procesos obstructivos a cualquier nivel, como asma, bronquitis, enfisema pulmonar, bronquitis, bronquiolitis, atresia de Coana, síndrome de apnea obstructiva del sueño, epiglotitis,
difteria, estenosis traqueal o traqueomalacia. Y una disfunción del parénquima pulmonar que ocasiona un desequilibrio de la relación B-Q, que se suelen ver ya en aquellas patologías intersticiales. Bien, en una alcalosis respiratoria. ¿Verdad? Los mismos estadios, alcalosis, pH aumentado, PCO2 disminuido y carbonato normal. Como mecanismo después, posterior, en un estado subagudo parcialmente compensado, el bicarbonato también tiende a disminuir. Y en el estado crónico ya ambos se ven disminuidos y el pH se mantiene normal. Causas de alcalosis respiratoria puede ser por hipoxemia. La hipoxemia estimula a los quimiorreceptores periféricos, con lo cual se consigue un incremento en la ventilación que conduce a elevación de la presión arterial de oxígeno y disminución de la presión arteriolar, ¿verdad? De CO2, fenómeno explicado en la ecuación de gas alveolar. Entonces, recordamos ver en los centros de control, los quimiorreceptores periféricos van a ser sensibles a los cambios, ¿verdad? De la presión parcial de oxígeno. Entonces, al haber una disminución, ¿verdad? De la presión parcial de oxígeno, la respuesta aferente a los centros respiratorios centrales va a ser, ¿verdad? A los centros vulvares va a ser de aumentar la ventilación. Y al aumentar la ventilación, lo que se puede cursar con una hiperventilación, y esa hiperventilación conlleva a una eliminación excesiva de ácidos volátiles. Entonces, una cae aún más la presión parcial, no, perdón, cae de esa forma, ¿verdad? La presión parcial de CO2, causando una situación de alcalosis. En una acidosis metabólica también, este trastorno genera la estimulación de los quimiorreceptores centrales y periféricos, con lo cual se consigue un incremento en la ventilación que tiende a normalizar el pH. Em, Estimulación anormal de los centros respiratorios, usualmente ligada a eventos de índole neurológica, ¿verdad? Pacientes neurológicos, ¿verdad? Con alteración del ritmo pueden llegar a acusar con síntomas, con signos de hiperventilación, ¿verdad? Que ya habíamos visto en las alteraciones del ritmo. Fenómenos de origen psicógeno tales como ansiedad, miedo, emociones fuertes, estrés, ¿verdad? Que también generan situaciones de hiperventilación, como así también el dolor y la fiebre pueden generar esa hiperventilación, ¿verdad? Que ya habíamos visto que eran como, em, actúan como otros sensores, ¿verdad? De los sistemas de control respiratorio. En una acidosis metabólica, el pH, ¿verdad? Va a estar disminuido, la PCO2 va a estar normal y el bicarbonato va a estar disminuido. En un estadio subagudo, entonces, como mecanismo compensatorio, pues la PCO2 va a disminuir también, y en un estado crónico eh, se va a normalizar. Causas, ¿verdad? De la acidosis metabólica puede ser pérdida de bases, em, ya sea por una acidosis tubular renal, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, y una diarrea, ¿verdad? Donde se produce una eliminación, ¿verdad? De muchos metabolitos. Acumulación de ácidos no volátiles, por ejemplo, en la cetoacidosis por diabetes o inanición, o acidosis láctica por hipoxia o sepsis. Y como así también se puede ver con eh, una combinación de ambas. Y en la alcalosis eh, metabólica,
el pH va a estar aumentado, la PCO2 normal y el bicarbonato aumentado. Como mecanismo compensatorio, posteriormente la PCO2 también va a aumentar y en una situación crónica o compensada el pH se va a mantener normal. La causa puede ser una hipopotasemia, este trastorno electrolítico en el que los niveles séricos de potasio están disminuidos, genera alcalosis metabólica a través de dos mecanismos. Los riñones reaccionan a la hipopotasemia intentando conservar potasio, lo que genera un aumento de la excreción de hidrogeniones y un aumento de las bases sanguíneas. B, la depresión plasmática de potasio va a generar la migración de potasio intracelular al espacio extracelular, lo que induce el ingreso de hidrogeniones al espacio intracelular con la consecuente acumulación sanguínea de bicarbonato. Y la hipocloremia, ¿verdad? El ion cloro tiene una distribución equivalente en los espacios intra y extracelulares. La pérdida de cloro, ya sea por vómito o por la presencia de sonda nasogástrica, induce a la pérdida de sodio y agua con el consiguiente incremento de bicarbonato. Y casos de iatrogenia, ¿verdad? Que se puede hacer por reposición excesiva de bicarbonato en estado de acidosis metabólicas por la administración de lactatos de Ringer, acetatos, nutrición a través de nutrición parenteral y citratos a través de transfusiones de sangre completa. Bien, entonces acá tenemos un esquema, ¿verdad? En donde se engloba todos los trastornos, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Por una parte, situaciones de acidosis y situaciones de alcalosis. Van a ver que acá las complicaciones o las dudas a veces se presentan ya en las situaciones crónicas, ¿verdad? En donde en una acidosis respiratoria crónica, el comportamiento, ¿verdad? Del equilibrio ácido básico se va a semejar mucho a la alcalosis metabólica crónica, como así también una acidosis metabólica crónica va a tener el mismo comportamiento, ¿verdad? Que una alcalosis respiratoria crónica. Y acá, a fines prácticos, a veces lo que se utiliza es el valor intermedio del pH para poder más o menos determinar el mecanismo de alteración primario, ¿verdad? Si es que es el, el pH, ¿verdad? Se encuentra en un valor por debajo de 740, em, va a tender más hacia la acidosis y si está por encima de 740 va a tender más hacia la alcalosis, ¿verdad? Porque acá los valores normales, perdón, en situaciones crónicas el pH va a estar en un valor normal, entonces para darle la nomenclatura y correlacionar después con los otros dos valores, vamos a tratar de determinar usar este punto medio para poder determinar cuál es el componente primario. Bien, entonces, aunque resulta relativamente sencillo comprender cómo actúan los mecanismos de compensación en trastornos de equilibrio, es necesario tener en cuenta que no todos los fenómenos que aparentan compensación actúan como tal, sino que muchas situaciones clínicas pueden ser trastornos asociados. Para eso se utilizan algunas fórmulas, ¿verdad? En donde, teniendo en cuenta, ¿verdad? El componente primario, vamos a utilizar una fórmula para poder valorar si hay o no una situación, en un componente mixto de compensación. Un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Acá en acidosis metabólica tenemos esta fórmula, en alcalosis metabólica esta fórmula y en alcalosis metabólica severa tenemos esta fórmula. Entonces,
Estas fórmulas se van a utilizar ¿verdad? En situaciones de acidosis metabólica, alcalosis metabólica y alcalosis leve y alcalosis metabólica severa. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un pH de 7,25, ¿verdad? Ahí podemos decir de que hay una acidemia. La PCO2, ¿verdad? Recordando de 35 a 45 se va a encontrar normal y el bicarbonato va a tener un valor de 16. Recordemos que va veintidós, de 22 a 26. Entonces, al haber en un valor inferior, vamos a tratar de una acidosis metabólica. Ahora nosotros queremos ver si hay o no un componente mixto, por más de que eh, la PCO2, ¿verdad? Se encuentra normal. Y para eso vamos a utilizar la fórmula, ¿verdad? Tenemos ya el primer nombre, ¿verdad? Que es la acidosis metabólica. Entonces, miramos acá. Para acidosis metabólica se utiliza, ¿verdad? PCO2 esperada es igual a bicarbonato por 1,5 más 8. Y el resultado, ¿verdad? Va a tener una variación de más menos 2. Entonces, PC2 esperada es igual a bicarbonato, ¿verdad? Valor de 16 por 1,5 más 8. La resultante, ¿verdad? De, de ese producto va a ser 32, ¿verdad? Con una variación de más menos 2. O sea que podemos tener un valor de 30 a 40. Este es el valor de nuestra PO2 esperada. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Este es el valor que nosotros esperaríamos que tenga la PCO2 para poder compensar esta acidosis. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que si la PCO2 medida, que es 40, que es la que se midió por gasometría, es en este caso mayor que la PCO2 esperada por el cálculo, entonces se está instaurando también como mecanismo compensatorio, por más de que el valor esté normal, una acidosis respiratoria. Y aquí hay otras fórmulas para acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica. Otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un pH atrás de 7,4, de nuevo acidemia, una PCO2 de 60, ya correlaciona con la acidemia, ¿verdad? Entonces, tenemos una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato era 22-26, vemos que también está aumentado, entonces como mecanismo compensatorio, ¿verdad? Pero nosotros queremos realizar un cálculo, ¿verdad? Para ver la magnitud del cambio de la compensación. Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Vamos a usar la fórmula de, para casos de acidosis respiratoria, vamos a usar bicarbonato esperado, va a ser es igual a 24 más 0,1 por la PCO2 medida menos 40. Entonces, la resultante, ¿verdad? Nos va a dar un valor de 26 miliosmoles por litro. Ese sería el bicarbonato que nosotros esperaríamos que se tenga teniendo en cuenta la acidosis respiratoria. Entonces, nuestro bicarbonato medido, que es de 32, es mayor a nuestro bicarbonato esperado. Por lo tanto, también, aparte de la acidosis respiratoria, se está instaurando un proceso de alcalosis metabólica. Bien, y hay otro concepto, ¿verdad? Que también se ve mucho en la parte de gasometría, ¿verdad? Que es el exceso de base o base exceso. Fisiológicamente la sangre tiene una gran capacidad amortiguadora, eso se le denomina buffer, ¿verdad? Que es la capacidad de evitar las desviaciones significativas del pH en presencia de hidrogeniones libres. Si se agregan a la sangre hidrogeniones o bases,
se presentará una variación de la concentración de base buffer equivalente a la cantidad de ácido o base agregada. Esta variación se denomina base exceso, incluso en situaciones de disminución de las bases en las que existe estrictamente o no un exceso, sino un déficit de base. Entonces, vimos ahora la parte allá del mecanismo de control de las bases, ¿verdad? Entonces, el sistema, eh, o sea, el pH va a tener también la capacidad de tratar de equilibrarse a través, ¿verdad? De la regulación de las bases. Y muchas veces también este parámetro, el valor, nos sirve para poder orientarnos hacia cuál es el trastorno primario. El valor normal de la, del exceso de base se sitúa entre -5 y +5, lo que permite afirmar que si el exceso de base es mayor de +5, va a existir un exceso de base positivo que apoya el diagnóstico y mide la magnitud de alcalosis metabólica, ¿verdad? Por una retención de bases. Y si es menor, ¿verdad? De -5, existirá una base exceso negativa, un déficit de base, que apoye al diagnóstico y mide la magnitud de la acidosis metabólica. La base exceso se presenta entonces por el agregado de bases que aumentan la base buffer, y la base exceso negativa se presenta por el agregado de ácidos que disminuyen esa base. La base exceso va a ser cero si la sangre posee un pH de 7,40, ahora que es un punto intermedio, y una PCO2 de 40 y un bicarbonato de 24, ahora que son los valores intermedios, ¿verdad? Como estas condiciones no son estrictas ni estáticas, sino que existen rangos de normalidad, la base exceso varía entre -5 y +5. La base exceso se define entonces como la cantidad de base o ácido que se va a necesitar para llevar al pH a 740, mientras la PCO2 se mantenga en 40. Bien, algunas condiciones clínicas, consideraciones clínicas. Em, Siempre hay que estar alerta, ¿verdad?, ante la hipoxemia. em, pero, ¿verdad?, como el diagnóstico, sabemos que el diagnóstico, ¿verdad?, de la hipoxemia es gasométrico, existe la posibilidad de evaluar constantemente el estado de oxigenación mediante la oximetría de pulso. Valores de saturación de hemoglobina por encima de 90 se van a correlacionar con una adecuada oxigenación tisular y por lo tanto una oxemia adecuada. Entonces recordamos que si por lo menos tenemos un valor de presión parcial de oxígeno de 62 milímetros de mercurio, vamos a lograr por lo menos un 90% de saturación de la hemoglobina, y por lo tanto se va a poder asegurar una buena oxigenación tisular. Por lo tanto, el control de la oximetría es válido, ¿verdad?, para fines prácticos. No obstante, va a perder confiabilidad este sistema en situaciones clínicas de choque, hipotermia y acidosis. En estos casos se tiene que utilizar sí o sí la gasometría. El contenido arterial de oxígeno, ¿verdad?, ya va a depender, como le había mencionado, ¿verdad?, de la fracción disuelta en plasma sumada a la fracción unida de la hemoglobina. El valor de la oxihemoglobina es crucial, puesto que mediante esta forma se transporta la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, en la anemia disminuye el transporte y en la poliglobulia aumenta el transporte. Eh, por eso en la poliglobulia, ¿verdad?, puede haber hipoxemia, pero no hipoxia, ¿verdad? Lo que sucede en los pacientes con patología pulmonar crónica. Y el transporte de oxígeno depende de la ventilación, de la difusión, del valor de la hemoglobina y del gasto cardíaco.
Entonces, la garantía de oxigenación tisular adecuada involucra tanto a factores respiratorios, hematológicos y cardiovasculares. El contenido, bien, son comunes en la práctica situaciones de compensación de un trastorno ácido básico. Muchas veces es difícil para el clínico establecer cuál fue el evento primario. Sin embargo, el valor de base exceso ofrece una primera orientación. Si esta es mayor de 5, es probable que el evento haya sido primero una alcalosis. Por el contrario, si es menor de 5, es probable que el evento haya sido primero una acidosis. Muy bien, y ahí cerramos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.